Bueno, creo que ya pues podemos ir iniciando con este interesante tema del día de hoy. Como les decía en un principio, hoy vamos a estar hablando con respecto a las infradimensiones del planeta Tierra. En conferencias de la fase A estuvimos hablando de las infradimensiones que nosotros encontramos en nuestra psicología, ¿sí? Pero pues vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Qué es una dimensión? Recordemos que una dimensión, eso lo vimos en la conferencia 5 y 6, una dimensión pues es un nivel de conciencia, ¿no? Y allí veíamos que existen tantos niveles de conciencia como personas en el mundo. Vamos a decir que cada quien pues esté en un nivel de conciencia diferente, ¿no? Pero veíamos que existen 7 dimensiones básicas de la naturaleza. Entonces estaba la primera dimensión, que iba desde las 192 leyes hasta las 24.576 leyes. Veíamos que estaba la segunda dimensión, que pues estaba regida por 96 leyes. Veíamos también la tercera dimensión, que es donde se encuentra nuestro cuerpo físico, y esa está regida por 48 leyes. Entonces así, pues hay otras dimensiones más hasta llegar a la séptima, donde pues está regida por 3 leyes, ¿verdad? Cuando hablamos de las infradimensiones, pues nos referimos a esas dimensiones que son inferiores a esta tercera dimensión donde se encuentra nuestro cuerpo físico, que es la tercera. Entonces estamos hablando de la primera y la segunda dimensión, que están por debajo de esta tercera, ¿sí? Veíamos pues que esas dimensiones, allí se encontraban lo que son los círculos dantescos, ¿no? Como estamos hablando de niveles de conciencia, pues estamos hablando en este momento de nuestra psicología. Y allí, pues en esos círculos se encuentran ubicados lo que son nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Nosotros, pues podemos creer, porque nuestro cuerpo físico está aquí en esta tercera dimensión, que nosotros vivimos en la tercera dimensión, y no es la realidad. Nosotros constantemente estamos sumergidos psicológicamente en lo que son la primera y la segunda dimensión, que son las infradimensiones. ¿Por qué? Porque cada vez que un defecto nos saca a nosotros del instante, del momento presente, de la hora, pues nos lleva a su cueva psicológica, nos lleva a las infradimensiones, ¿sí? Entonces, psicológicamente y de manera no voluntaria, nosotros bajamos a esas dimensiones inferiores, ¿sí? Bueno, allí pues explicábamos que el trabajo que tenemos nosotros que hacer con respecto a esas infradimensiones, pues es bajar voluntariamente. Y voluntariamente, ¿cómo lo hacemos? A través de la meditación reflexiva. Cada vez que uno está reflexionando, uno está bajando a sus propias infradimensiones, y que es de allí de donde uno va a sacar, de todos esos yoes que se encuentran en esas infradimensiones, de donde uno va a sacar la materia prima para hacer las creaciones superiores, para ir creando los cuerpos. Sí, de allí es de donde se libera la conciencia. Recuerden que esos defectos nuestros son los que tienen atrapada nuestra esencia, ¿sí? Entonces de allí vamos a sacar el fuego y la luz, vamos a sacar el amor y la sabiduría, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Que así como existen pues esas infradimensiones dentro de nosotros, en nuestra psicología, y a las cuales nosotros tenemos que bajar voluntariamente a hacer este trabajo de revolución, pues también existen las infradimensiones del planeta Tierra, que es lo que vamos a estar desglosando el día de hoy. Esas infradimensiones del planeta Tierra, pues igual constan entre esas dos dimensiones, la 1 y la 2, pues allí vamos a encontrar 9 círculos dantescos. Cada uno de estos círculos dantescos pues está relacionado con un defecto o varios defectos psicológicos en particular. La mayoría pues los vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué pasa? Si una persona, en las oportunidades que tiene, vamos a decir que en cada ciclo la persona tiene 108 oportunidades con cuerpo físico para hacer el trabajo de revolución, para eliminar voluntariamente lo que son sus defectos psicológicos, entonces no lo hace, se le acaban esas oportunidades, pues esta persona ha de ingresar a las infradimensiones del planeta Tierra y pasar por ese proceso que se le conoce como involución, ¿sí? En ese proceso de involución, pues la persona físicamente va a ir pasando
por los diferentes reinos involutivos, como vimos en la conferencia número 8. Pero a nivel psicológico, la persona se va a ir sumergiendo, va a ir bajando por cada una de estas esferas. Este proceso pues se le conoce como la muerte segunda, es también a lo que muchas religiones llaman como infierno, ¿sí? Aunque se tenga en algunas religiones la creencia de que es algo eterno y de que es un castigo divino para las personas que no fueron buenas mientras vivían, la realidad es que pues ni una cosa ni la otra, ¿sí? No es eterno, aunque sí pues hay dimensiones donde como hay tanta materialidad y hay tantas leyes y hay tanta pesadez, pues un segundo podría parecer pues una eternidad, pero no es eterno. Y el objetivo pues no es castigarnos, sino más bien, bueno, como usted no hizo el trabajo voluntariamente de eliminar esos defectos, ego, pecado, como le queramos llamar, en vida, pues tiene que pasar por este proceso de limpieza involuntaria. Entonces la chispa va a ir bajando en cada una de esas esferas, pues se van a ir purgando, si le queremos decir así, los defectos que van de acorde con esas esferas, pero al final la chispa cuando está limpia sale. O sea, sale a la luz del sol nuevamente, lista para iniciar otro ciclo en la rueda del samsara, partiendo desde la evolución, donde pues va a crear más defectos para cuando llegue entonces a este estado de humanos, pues se dé la oportunidad o a ver si logra lo que es la autorrealización, si se revoluciona y logra la autorrealización. Si no, pues entonces tocaría volver a ese proceso de involución, ¿sí? La chispa pues puede hacer esto unas 3000 veces. Recuerden que se le puede dar vueltas a esa rueda del samsara 3000 veces. Ahora, ¿qué pasa con este proceso de involución y este paso por las infradimensiones? Que como no es algo que se hace de manera voluntaria, ¿sí? A través de la revolución, de la reflexión, eliminando esos defectos con el proceso de muerte psicológica, pues se va a perder la sabiduría de esa vuelta. Se pierde, vamos a decirle así, esa alma. Digámosle así, que todos esos defectos que la chispa creó cuando vive en ese proceso de evolución, ¿sí? Conforman toda la sabiduría del alma, ¿sí? Que se va a sacar a medida que se vayan eliminando los defectos que tienen atrapada la esencia. Pero como el trabajo no se hizo voluntariamente, cuando se va en las infradimensiones, todo eso se va a perder. Entonces sale el 3% limpio, claro está, a iniciar pues otro proceso, otra vuelta, iniciando desde la evolución, ¿no? Bien, ¿qué vamos a ver pues en esta conferencia? Vamos a estar viendo que a medida que vamos bajando en las diferentes esferas, pues hay más leyes, hay más materialidad, hay más condicionamiento y todo eso pues implica más dolor y más sufrimiento. Otra cosa interesante es que hoy vamos a estar viendo las 5 primeras esferas de estos mundos infiernos, y pues estas esferas están relacionadas con lo que es el instinto. Aquí vamos a estar viendo defectos que son muy instintivos, ¿sí? Y en estas 5 esferas, pues físicamente la chispa pues va a estar enlazada a cuerpos de animales involutivos, ¿sí? Ya luego cuando baje a otras esferas va a ser enlazado a cuerpos de plantas involutivas y luego pues en las finales va a estar enlazado a cuerpos de esos minerales involutivos, ¿sí? Estas 5 primeras son, como les decía, instintivas. Las que vienen, pues, son más perversas porque ya allí se le mete el intelecto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una esfera donde está la mentira, donde está la traición, donde está la tiranía, ¿no? Y ya todo eso son defectos a los cuales pues uno le mete mente, le mete planificación. No es lo mismo, por ejemplo, como la ira, una persona que te ofende y tú pues de manera instintiva lo que quieres es como defenderte y atacar a la otra persona, ¿no? O sea, eso es como el instinto.
el instinto animal que nos lleva. Ya a las demás pues se le mete mente, ¿no? Y por eso vamos a ver que cuando se va descendiendo, pues cada vez es más frío. Y pues también eso se debe a que estamos más alejados cada vez de lo que es el sol, el sagrado sol absoluto. Como vimos en la conferencia pasada, donde aprendíamos acerca del rayo de la creación. Veíamos que el último orden, pues es el tritocosmos, donde encontrábamos allí, pues, los mundos infiernos, ¿no? Tanto internamente, lo que están en nuestra psicología, como los que están fuera. La conferencia se llama Círculos Dantescos. Porque, bueno, Dante Alighieri, pues es un maestro de la logia blanca y cuando él estaba haciendo pues su trabajo para autorrealizarse, su ser lo lleva a lo que son las infradimensiones. Entonces allí le muestra todo lo que se ha de pasar en las infradimensiones o todos los defectos, incluso todos esos personajes que Dante Alighieri menciona en su obra, que se le conoce como la Divina Comedia, simbolizan egos, ¿sí? Representan realmente defectos psicológicos. El maestro Dante Alighieri, pues obviamente su obra está escrita en un lenguaje astral. Entonces es algo que no se puede leer a letra muerta, todo tiene su simbolismo, como ya pues vamos a estar viendo más adelante, ¿sí? Entonces, pues, habiendo dado este preámbulo, vamos a comenzar por explicar, por sumergirnos a la primera esfera, primer círculo dantesco, que es la esfera sumergida de la luna. ¿Qué nosotros vamos a encontrar allí? Allí pues se maneja o vamos a encontrar los defectos que están relacionados con la pereza, ¿sí? Vamos a encontrar la pereza en su aspecto pasivo y también en su aspecto activo. ¿Cuál es el aspecto activo de la pereza? Pues esa pereza que uno conoce que no le gusta hacer nada. No le gusta hacer nada, el ocio, el entretenimiento, el aburrimiento, el hastío, la mala voluntad, ¿sí? Esa es la pereza activa. Pero la pereza pasiva viene siendo la falsa diligencia. Entonces aquí vamos a encontrar personas que son muy diligentes para pues hacer cosas que nada tienen que ver con la conciencia, ¿no? Esa persona que, por ejemplo, es muy trabajadora, pero para las cosas de la conciencia pues no tiene tiempo, siempre lo deja para después. Aquí se dice que se encuentran las personas que no han sido bautizadas. Ya nosotros aprendimos cuál es el verdadero simbolismo del bautismo. Anteriormente, pues en base a esto que les acabo de explicar, pues cuando un niño se enfermaba, las personas se apuraban en bautizarlo, capaz y se fuera a morir y entonces se fuera para el infierno, para las infradimensiones. Pero no estamos hablando de esa clase de bautismo externo, estamos hablando de ese bautismo interior que se da cuando las aguas llegan por primera vez a nuestra cabeza, ¿sí? Y recuerden que las aguas, pues estamos hablando de la energía creadora sexual. Cuando la energía creadora sexual se va condensando por primera vez en la columna vertebral, dando paso a lo que es la regeneración del cuerpo físico y llega por primera vez a la cabeza, entonces ahí se inicia lo que es el bautismo. Entonces las personas que van aquí son los no bautizados y pues, o sea, los que no han hecho esto. Y pues la pereza, recordemos que está súper relacionada con lo que es el centro sexual. Allí encontramos el átomo del anticristo porque nos impide desarrollar nuestro Cristo interior, nos impide crear, nos impide hacer las prácticas, nos impide hacer las cosas para la conciencia, ¿sí? Para las cosas de la conciencia no hay ánimo, no hay fuerza, no hay motivación, pero sin embargo para las cosas del ego, entonces pues ahí sí. ¿Qué vamos a encontrar también aquí en este círculo dantesco? Aquí nosotros podemos encontrar, porque este es el limbo, ¿sí? Aquí estamos hablando de abajo para arriba de la segunda dimensión. Este es el limbo o el hall del infierno, el pasillero del infierno, también se le conoce. Aquí vamos a encontrar también personas que no han agotado sus 108 existencias y que pues están esperando que se den esas circunstancias idóneas para que puedan retornar, ¿sí? a otra manifestación, a otra existencia. Y pues pasa algo muy interesante, y es que a medida que van pasando esas existencias, cuando uno ve a esas personas, a esos desencarnados allá en el limbo, pues uno lo puede ver como que cada vez más sumergidos en este limbo.
Hay que también pues destacar que el limbo comprende lo que vienen siendo como esas cuevas, esas cavernas subterráneas de pues el planeta Tierra, ¿no? Allí pues se localizan. Entonces digamos que por ejemplo una persona que vaya por la existencia número 54. Si uno la ve en el limbo, pues puede ver que esa persona pues está como hasta la cintura, o sea, por la mitad. Pero ya una persona que ha agotado sus 108 existencia, pues completamente queda sumergido e inicia pues ese proceso de involución, ¿sí? Aquí pues en este limbo, en este primer círculo dantesco, pues se está a 96 leyes que es el doble de la que se encuentran aquí en este mundo físico. Y bueno, físicamente vamos a ver estos animalitos involutivos, esos perritos, por ejemplo, sarnosos que andan por la calle. Podemos también ver animales involutivos que están relacionados con la otra parte que es la pasiva de la pereza, ¿no? Es una persona que quizás le gustaba trabajar mucho, no tenía tiempo para las cosas de la conciencia, ¿no? Cosas para hacer dinero, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues puede venir o lo pueden mandar en el cuerpo de un caballito serranero o de un burrito, ¿no? Que lo pongan así como a cargar y ese tipo de cosas, ¿no? Porque recuerden que físicamente la persona va pasando por lo que es el reino animaloide, ¿sí? Bien, vamos a seguir bajando. Ahora vamos a descender al segundo círculo dantesco. Y pues esta es la esfera sumergida de Mercurio. Allí nosotros vamos a encontrar, o bueno, van esas chispas, o bueno, van nuestros defectos, ¿sí? Que pues están relacionados con lo que es la fornicación. Allí en este círculo se encuentra a 192 leyes. Entonces ya de 96 bajamos, o sea, doblamos la cantidad de leyes. Eso significa que doblamos la materialidad, doblamos lo que es el sufrimiento, ¿sí? El maestro Dante Alighieri, pues, describe que allá en esa esfera hay unos vientos muy fuertes, huracanados, una especie así como de tormentas. Esas tormentas y esos vientos vienen representando, porque es un simbolismo, vienen representando lo que es la lascivia, ¿sí? Que es ese deseo sexual exacerbado, esas mareas astrales, que pues, es ese deseo sexual pues exagerado, exacerbado, ese deseo sexual pues instintivo, totalmente animal, ¿no? Entonces allá pues van nuestros yoes o se van a purgar esos yoes que solamente piensan en la fornicación, que solamente piensan en derramar la simiente, que no han terminado ya de fornicar, de derramar la simiente, pues y están pensando en la próxima fornicación, ¿no? También pues aquí en este círculo se odia todo lo que sepa a castidad. Se odia todo lo que tenga que ver con castidad. Aquí pues terminan de convertirse en demonios porque como se derrama la simiente en una forma constante, en una forma pues exagerada, pues obviamente desarrollan definitivamente lo que es esa cola del cundatiguador y se vuelven demonios. Hay veces que hay maestros, como por ejemplo el maestro Judas, que pues bajan a esta infradimensión, ¿no? A ver si hay personas como que quieran salir de ahí, que quieran pues hacer algún trabajo, ¿no? Y pues encuentran pocas así, de cuando en vez. Otra cosa también que se me pasaba a decirle es que en estos círculos los defectos psicológicos van a morir en su propia ley, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si en vida, pues a ese defecto, a esa persona, por ejemplo, lo que le gustaba era, en este caso, fornicar, cuando va a ese círculo, entonces tiene que hacerlo. O sea, es una ley, tiene que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y todo eso en un principio es un placer, pero luego ese placer se convierte en un dolor insoportable, ¿no? Y llega un momento en el cual la chispa no aguanta más, el defecto no aguanta más, ¿no? Y pues explota. Entonces ahí se libera la esencia. Pero como no fue algo que se hizo voluntario, no fue algo que se hizo con ese proceso de reflexión, de comprensión, pues obviamente no se rescata ninguna sabiduría de ello, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros encontramos esos yoes de las pasiones animales, el yo Casanova, el yo Doña Inés, el yo Juan Tenario, ¿sí? Juan Tenorio, perdón, todos esos yoes que pues nos llevan de forma pasional,
de forma instintiva a lo que es la fornicación, ¿sí? Y pues a no valorar, por ende, lo que es nuestra energía creadora sexual. Ya cuando nosotros dábamos la conferencia 9 de fase A, que también explicábamos las infradimensiones, pero las internas, pues íbamos explicando cómo trabajar cada una de estas infradimensiones, precisamente para pues no tener nosotros que pasar por este proceso de las infradimensiones del planeta Tierra. Bien, ahora vamos a descender a el tercer círculo dantesco, que es la esfera sumergida de Venus. Allí nosotros vamos a encontrar los placeres y los sufrimientos. En esta esfera de Venus se vuelven a doblar las leyes y se está a 384 leyes, ¿sí? El maestro Dante describe este círculo, dice como que allí hay mucha lluvia, hay mucho frío, hay mucho lodo, hay mucha puerquedad, como le dicen aquí, hay muchas aguas negras, podredumbre por todos los lados, el olor es insoportable, el olor a vómito y todo eso. También pues nos dice que allí se encuentran localizadas cantinas, cabarets, prostíbulos, se hacen toda clase de orgías, de bacanales, ¿no? Allí vamos a encontrar nuestros yoes o van a purgarse nuestros yoes glotones, borrachos, drogadictos, esos yoes que son dados a los placeres sexuales, esos yoes del enamoramiento, que si el baile, los yoes también del sufrimiento, la bohemia, la melancolía, la depresión, bueno, todo eso, ¿no? Todo eso. Porque pues encontramos los placeres y también su otra polaridad que viene siendo pues el sufrimiento, ¿sí? Y pues igual, las personas allí son por ley pues obligadas a tener que constantemente pues estar, si lo de ellos era la glotonería, pues tienen que comer y comer y comer y comer y comer, hasta que llega a ese punto en donde pues de tanto comer se vomitan, ¿no? Pero aún así tienen que seguir comiendo. Incluso pues allí hay un guardián que se le conoce como el cancerbero, que es un perro de tres cabezas, y Dante Alighieri pues nos decía que este perro pues está vigilante a que todo el mundo ahí esté haciendo lo que tiene que hacer, lo que le toca, ¿no? Y que si no, pues entonces el perro como que los devora. Pero recuerden que eso es algo pues alegórico, simbólico. Ese perro realmente representa pues esas pasiones animales sexuales violentas, luciferinas, que están pues fuera de control, que obligan a la persona pues a actuar de esa manera, ¿no? Sería, por ejemplo, muy semejante a nosotros cuando vemos una persona que está en una cantina, cuando vemos a un borracho por ahí. Ese borracho a nivel psicológico está metido en esa infradimensión, que lo vemos por ahí pues tirado en los contenes, todo vomitado, y pues eso es todos los días, bueno, pues ese borracho está ahí en ese pues en ese estado, ¿no? En ese estado psicológico y pues no puede salir de ahí. Eso es un sufrimiento realmente para esa persona, ¿no? Entonces, pues algo semejante pasa en estas infradimensiones del planeta Tierra. Hay que destacar también que las personas, o sea, o las chispas que van pasando específicamente hasta que se llega a la esfera número 5, no saben que están en el infierno, creen incluso que están vivas, creen que están vivas. E incluso cuando a uno en el astral le comienzan a mostrar las infradimensiones propias y también cuando uno hace los méritos para que le muestren las infradimensiones del planeta Tierra, uno ve todo muy normal. O sea, uno ve todo muy normal, uno ve casas, uno ve discotecas, establecimientos, moles y todo. Entonces las personas allá pues creen realmente como que están vivas, como que están pues viviendo su vida, ¿sí? Aunque constantemente pues están allí metidas y sufriendo, pasando por esas atrocidades, ¿no? Que le devienen de pues esos círculos dantescos, dependiendo del defecto que se maneje pues en cada uno de esos círculos. Ahora pues vamos a descender a el cuarto círculo, que es la esfera del Sol. Entonces aquí pues esta esfera está relacionada con lo que es el equilibrio.
Entonces aquí van a purgarse todos nuestros defectos desequilibrados, ¿no? Derrochadores o avaros. Son defectos que atentan contra la economía universal, son defectos que pues nos hacen generar desequilibrio. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar los mendigos, vamos a encontrar ladrones, vamos a encontrar también explotadores de cuerpos y de almas, vamos a encontrar los jugadores, las personas que hacen apuestas, que juegan a la lotería, que sea los dados, barajas, vamos a encontrar también todos los codiciosos, ¿no? Y pues muy interesante ver que pues los derrochadores por un lado, que son los que incluso hasta con la justificación de que están haciendo un bien, pues les gusta gastar y gastar dinero, y los avaros por otro lado, que son entonces los que pues retienen el dinero e impiden que circulen, pues como son contrarios, pues se debaten, siempre pues están peleando. El maestro Dante pues explicaba que allí se veían personas que arrastraban piedras muy pesadas y no las querían soltar. Esas piedras pesadas vienen simbolizando pues eso material, ese aferramiento a las cosas materiales, ¿no? Y que bueno, como pues allí se estaba lleno de ladrones, pues al final sufrían muchísimo porque venía otro, llegaba un tiempo, un momento donde venía otro, entonces les robaba su piedra y sufrían muchísimo, ¿no? Y pues encontramos personas que son capaces incluso de apostar hasta la esposa, de apostar pues hasta los hijos y así sucesivamente y quedarse pues en ese estado completo de miseria, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar o van nuestros defectos pródigos, los que malgastan el dinero, bueno, los que generan en general pues todo ese desequilibrio y se van en contra de la ley que se le conoce como la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común, ¿no? Que pues es una ley que maneja el equilibrio universal. Bueno, también aquí nosotros vamos a encontrar demonios fuertes, vamos a encontrar demonios como Mamón, que es el del demonio del dinero, que maneja pues las cuestiones del dinero, Lucifugo, que es el demonio que maneja las cosas que tienen que ver con las apuestas, ¿no? Entre otros demonios que están pues relacionados con eso, con lo que viene siendo el desequilibrio. Aquí pues vuelve y se duplica el número de leyes. Aquí las leyes son 768 leyes. Entonces, ya ustedes se pueden ir imaginando el nivel de pesadez, el nivel de sufrimiento, ¿sí? Que pues tienen que pasar esas personas que están allí, ¿no? O esos yoes que pues están allí. O al fin y al cabo, pues la esencia, que es la que viene siendo pues atormentada hasta tanto se libera de esos defectos psicológicos. Bien, ya por último, pues vamos a bajar a la quinta esfera, el quinto círculo dantesco, que es la esfera sumergida de Marte. Allí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la ira y la violencia, pues en su forma instintiva, porque más adelante vamos a encontrar, por ejemplo, más hacia abajo, vamos a encontrar la violencia contra natura, contra Dios y contra el arte. Pero aquí estamos hablando de esa violencia instintiva, del tú me das y yo te doy, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, defectos que van aquí, la ironía, la furia, la soberbia, la altanería, el orgullo, ¿sí? Los asesinos, los destructores, las personas que ofenden, blasfemas, que maldicen, personas llenas de odio, de venganza, personas llenas de autocondescendencia, que se autoconsideran mucho. Recordemos que la autocondescendencia pues es un demonio de tres cabezas, ¿no? Lo bueno que yo soy, lo malo que son los demás y pues el saldo y la venganza, ¿no? Personas perversas, que malvadas, que hieren a los demás, ¿no? Que golpean, que agreden. Vamos a encontrar también, por ejemplo, los defectos que amenazan y así. Todo eso que tenga que ver con lo que es la ira. Aquí, pues ya la pesadez se va haciendo insoportable. Aquí se está a 1536 leyes, entonces ya ustedes pues podrían pues irse imaginando, ¿no? El maestro Dante describe que aquí pues hay un río, de sangre hirviendo.
perdón, aquí hay un río de sangre hirviendo que se le conoce como Estigia, ¿no? En este río, pues él hablaba como hay muchas personas y las personas, pues, entre ellas se maldicen, se agreden, se muerden y hasta se arrancan así como los pedazos de carne y todo eso, ¿no? Pues él explicando, escenificando el nivel de violencia que hay allí en esa infradimensión. Y ese río de sangre hirviendo, pues hace alegoría a cuando, por ejemplo, nosotros estamos en esos estados de ira, que uno dice, ay, es que me hierve la sangre, literalmente. Pues sí, a uno le hierve la sangre cuando uno está, pues ahí en esos estados de ira, ¿no? Entonces, pues aquí se vive mucho eso, mucha violencia, mucho odio, mucha tristeza también. Muchísimo dolor, muchísima pues irritabilidad. Aquí, como les decía, pasa algo interesante y es que ese nivel de sufrimiento que las personas están experimentando, ahí las chispas están experimentando, pues los hace darse cuenta que están en las infradimensiones, que están en un infierno. Antes no, antes no, en los anteriores no. Las personas están ahí pensando, sí, que pues están sufriendo, pero piensan que están vivas. Pero ya aquí se van dando cuenta que definitivamente pues están en un infierno. Aquí vamos a encontrar el yo de la violencia y su polaridad pasiva, que viene siendo el miedo, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Que estas dos partes como que se encuentran y pasa algo muy interesante y es que son un mismo yo, ¿no? Pero la parte que es la agresiva entonces persigue a la parte que es la pasiva o que es la miedosa. Entonces usualmente cuando la encuentra lo que hace es como que la despedaza, ¿no? Entonces pues luego como que se vuelven a reconstituir y la parte que siente miedo pues siente ahora más miedo y la parte que siente ira siente más ira, ¿no? Y se van pues cada vez llenando más de miedo, de ira, hasta tanto se ve ese momento en el cual explota el defecto y la esencia pues queda liberada, ¿no? Bueno, estas pues son las 5 primeras esferas que se encuentran en lo que son las infradimensiones o mundos infiernos del planeta Tierra. Pero antes de finalizar, recordemos pues el trabajo que nosotros tenemos que hacer de forma voluntaria pues para evitar pasar por este proceso de las infradimensiones, ¿sí? Para nosotros liberarnos de lo que es la involución, tenemos que revolucionarnos y nos vamos a revolucionar con el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Recuerden que pues el primer factor es el nacimiento espiritual, es el que nos permite crear esos cuerpos que son los vehículos precisamente para nosotros poder movernos a voluntad, tener verdadera presencia en esas dimensiones superiores de la naturaleza. Tenemos la muerte psicológica, que es el segundo factor, pero es la base, porque con la muerte psicológica nosotros bajamos voluntariamente a nuestras infradimensiones y pues eliminamos todos esos defectos que se encuentran allí, limpiamos todas esas infradimensiones, rescatamos la esencia de forma voluntaria, ¿sí? Que tienen atrapados esos defectos y esa pues es la materia prima para pues nosotros crear los cuerpos existenciales del ser. Y pues el sacrificio por la humanidad que pues es el que nos da esos méritos para que nosotros podamos avanzar más rápido en torno a ese proceso de nacimiento espiritual, ¿sí? Crear los cuerpos existenciales más rápido y pues no estancarnos en el trabajo de la muerte, porque cada uno de esos defectos psicológicos debe karmas. Entonces, a medida que uno los va matando o incluso para matarlos completamente, uno tiene que ir trascendiendo, pagando los karmas que deben pues esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues logra uno lo que es la autorrealización íntima del ser, logra salirse de esta rueda del samsara. Una investigación también pues interesante que uno puede hacer es también cuántos giros en esta rueda uno ha dado, ¿no? Y al igual que también por qué número de existencia uno va actualmente. Entonces uno le pueden decir que pues ha dado 1000 vueltas a la rueda del samsara, 1000 giros, y significa que 1000 veces pues uno ha pasado por ese proceso de involución, ¿sí? Es difícil que a una persona le digan que no, creo que imposible que a una persona le digan que no ha pasado por allí, porque sería como una chispa como que muy nueva, ¿no? Y pues sí, creo que a ninguno le van a decir como que no ha pasado por allí. Lo usual es que uno esté por
Perdón. Bien, entonces pues uno pregunta y ahí le dejan saber a uno cuántas veces, cuántas vueltas ha dado uno a esta rueda y uno sabe entonces la cantidad de veces que uno ha pasado por las infradimensiones del planeta Tierra, ¿sí? Que entonces uno se da cuenta que no es algo que es eterno, pero sí es algo que, digámosle así, nos hace perder el tiempo de lo que realmente nosotros vinimos a hacer acá porque las personas, dependiendo la energía que hayan cristalizado, pueden pasar en esas infradimensiones miles, cientos de miles y hasta millones de años para salir de allí, ¿no? Entonces el trabajo que uno vino a hacer aquí fue buscar sabiduría. Cada vez que uno, pues por no trabajar sobre sí mismo, cuando tiene pues la oportunidad del Estado, correcto, pues ingresa a estas infradimensiones, pierde toda la sabiduría de esa vuelta. Entonces sale y tiene que volver a iniciar ese proceso desde la evolución, ¿no? Hasta tanto se agoten esas 3.000 oportunidades que nos dan, entonces ahí tendríamos que volver a ese absoluto como chispas fracasadas, chispas que no lograron la maestría, ¿no? Y ese no es el objetivo es que nosotros logremos la maestría, logremos sacar toda la sabiduría que pues nosotros vinimos acá. Otra cosita pues ya antes de finalizar es con respecto al karma, ¿sí? Cuando pues nosotros estamos aquí de existencia a existencia, pues obviamente con todas las cosas malas que uno va haciendo, pues uno, o cada vez que uno deja actuar a los yoes, pues uno va generando karmas. Pero ¿qué pasa? Nos tienen misericordia y a veces uno genera karmas que este cuerpo físico no los podría tolerar, ¿no? Entonces, a nosotros digamos que nos van cobrando karmas, por ejemplo, de esta existencia y de la anterior, pero siempre van quedando remanentes por el mismo hecho de que pues, uno no pudiera pagar todo eso, ¿sí? Pero si una persona, por ejemplo, decide que se va a autorrealizar, también por misericordia le van a cobrar el karma de 7 existencias. De ahí a que las personas que comienzan a hacer este trabajo puedan sentir pues una mayor pesadez que antes no la sentían, aunque claramente el sacrificio por la humanidad nos ayuda pues muchísimo a soltear pues esos karmas, ¿no? Y a pasar pues las crisis y todos esos procesos que se tienen que vivir precisamente pues para sacar fuerza. Pero una persona que no se va a autorrealizar y se le agotan las existencias y baja entonces a este proceso de involución, a esas infradimensiones, pues allí sí. Allí sí tiene que pagar pues absolutamente todo el karma, todos los remanentes que hayan quedado de esas 108 existencias, pues tiene que pasarlo, tiene que pagarlo aquí en este proceso de involución. Y bueno, pues esta ha sido la conferencia del día de hoy. Los dejamos con la invitación para que vean pues la continuación de este tema la próxima semana, el próximo martes, donde estaremos hablando de las esferas, las próximas esferas, la 6, la 7, la 8 y la 9.